Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ingeniería. Un enfoque de las ontologías con un lenguaje simplificado, por Edwin Ramírez y Carlos Ruiz. ¿Qué es una ontología? Es un conjunto de conceptos e ideas que son aceptadas como elementos ciertos, en un dominio o contexto específico, y tienen como finalidad facilitar la comunicación entre entidades, permitir el intercambio de información entre estas, simplificar la unificación o traducción de distintas representaciones. Ahora, ¿cuáles son los componentes de una ontología? Tenemos lo que son conceptos, que son las ideas básicas que se intentan formalizar. Los conceptos pueden ser clases de objetos, métodos, planes, estrategias, procesos de razonamiento, etc. Relaciones. Representa la interacción y enlace entre los conceptos del dominio. Suelen formar la taxonomía del dominio. Por ejemplo, subclase de, parte exhaustiva de, conectado a. Funciones. Son un tipo concreto de relación donde se identifica un elemento mediante el cálculo de una función que considera varios elementos de la ontología. Por ejemplo, pueden aparecer funciones como categorizar clase o asignar fecha. Las instancias se utilizan para representar objetos determinados de un concepto. Los axiomas son teoremas que se declaran sobre relaciones que deben cumplir los elementos de la ontología. Por ejemplo, si A y B son de la clase C, entonces A no es subclase B. O como también puede ser, para todo A que cumpla la condición C1, A es B. Y así pueden haber muchos. Pero entonces, ¿qué es un dominio? Bueno, un dominio es realmente cualquier área de las ciencias o actividades humanas a la cual la información que se ha de compartir por medio de la ontología es de mayor provecho. Como ejemplo, una ontología dirigida al dominio que se llama agricultura. Quienes son beneficiados directamente: campesinos, ingenieros agrónomos, etc. Beneficiados indirectamente podrían ser las industrias de fertilizantes, las facultades de agronomía, etc. Si he logrado mejorar la forma de sembrar maíz y puedo documentar esta nueva técnica, entonces el dominio para el cual esta información será de mayor provecho es la agricultura. Ok, ya entendí qué es un dominio, pero aún tengo duda cómo es que la ontología facilita la comunicación entre diferentes entidades. Está bien, permítanme explicarle. Lo que sucede es que una ontología define una estructura para plasmar la información que se desea comunicar, y esta estructura es la responsable de facilitar la comunicación. Bueno, puede que no quede tan claro, por ello le haremos otro ejemplo. Describamos cómo se preparan los huevos revueltos con tomate y cebolla. Para empezar, hay que darse cuenta que en este caso nuestro dominio será cocina o gastronomía. Luego podríamos empezar a describir el proceso de la preparación, pero ojo, ¿qué tan seguro estoy que todas las entidades, personas, sistemas de computación que interactúen con nuestra información, etcétera, entienden por la palabra huevo como un alimento proveniente de las aves, que en este caso puede ser aún más específico de la gallina? Entonces, por ello es conveniente primero establecer un vocabulario común. Para ello es necesario establecer conceptos y también establecer un conjunto de traducciones de esta o estas palabras a otros términos, conceptos o significados, con el objetivo de establecer un conjunto de palabras comunes entre el emisor, que sería el documentador, y el receptor, que puede ser un lector humano, un sistema computacional, etcétera, para que el mensaje de información sea comprensible a totalidad. Por ello se listan todos los ingredientes, que en este caso cada ingrediente es equivalente a un concepto, y la cantidad de elementos de cada ingrediente es equivalente a la cantidad de instancias de cada concepto. Luego corresponde establecer las relaciones de los conceptos. En nuestro ejemplo, corresponde establecer las relaciones o enlaces que hay entre los ingredientes. Un huevo conectado a sal, conectado a trozos de tomate, conectado a trozos de cebolla, trozos de tomate definidos como partes de tomate y trozos de cebolla definidos como partes de cebolla, etc. Luego de ello corresponde establecer las funciones que se aplicarán sobre las relaciones de los conceptos. Ejemplo, función revolver huevo y función asignar sal. Y por último se establecen los axiomas, que no son más que teoremas o reglas válidas y confiables
que se aplican en las funciones de los conceptos. En este caso, un ejemplo de un axioma para nuestro ejemplo sería: si la cantidad de huevo es X, entonces asignar Y cantidad de sal. Si la mezcla de huevo salado con cebolla y tomate se encuentra en W rango de gramos, entonces el tiempo de cocimiento debe ser Z segundos. Bueno, entonces si pudiéramos ilustrar la estructura de la receta, esta sería de la siguiente manera. Tenemos el área de conceptos, traducciones e instancias, que sería la inicial, el área de relaciones, el área de funciones y el área de axiomas o teoremas que deben cumplir. Sí, ahora me ha quedado claro lo que la estructura de la ontología es la que realmente define un canal y vocabulario en común tanto para el emisor como para el receptor del mensaje o información que ésta provee, y con ello que facilita la comunicación entre las diversas entidades. Ahora, ¿será que podrían explicarme cómo la ontología permite el intercambio de información entre entidades? Ok, vimos anteriormente una ontología, pues tiene una estructura para la transferencia de información. Entonces veamos este ejemplo. Si un individuo Juan obtiene información de una ontología ONTO1 en su cerebro, existirá información muy similar a la estructura de la ontología. Juan estudia la ontología ONTO1. Tenemos que Juan mantendrá en su cerebro la ontología de una forma muy similar a la estructura original, definiendo qué conceptos se utilizan en la ontología, qué relaciones hay entre los diferentes conceptos, las funciones que se pueden asignar y los diferentes axiomas que tienen relación entre todos los elementos de la ontología. Y si tenemos otro individuo, Pedro, y este obtiene la información de una ontología ONTO2, en su cerebro existirá la información muy similar a la estructura de la ontología. De la forma que el ejemplo anterior mantiene un área de conceptos, un área de relaciones, las funciones y las diferentes condiciones o axiomas que deben existir entre los elementos de su ontología. Pero Juan y Pedro se encuentran en un diálogo y algunos conceptos de su ontología son comunes. Sin embargo, las relaciones, funciones y axiomas son diferentes. Entonces cada uno tratará de persuadir a su debatiente y podrán llegar a un punto de intercambio de información y agregarlas a su estructura de ontología mental, que posteriormente se pueden reflejar en las ontologías ONTO1 y ONTO2. Y es con ello que se logra el intercambio de información entre entidades a partir de las ontologías. ¿Y cómo se logra simplificar la unificación o traducción de distintas representaciones? Ok, como mencionamos en el ejemplo anterior, a medida que el intercambio de información se dé por parte de varias entidades, una ontología puede ir creciendo y con ello se puede tener una ontología muy completa, con diversos conceptos y varias traducciones, con lo cual se logra una simplificación. Dado en un mismo recurso como lo de la ontología, se encuentra mucha información con diferentes traducciones. Y ahora, ¿para qué nos sirven las ontologías? Ok, sabemos que nos sirve para transmitir información, pero realmente se espera que en un futuro pueda ser un mecanismo completamente eficaz y eficiente para ser usado en bases de datos de conocimiento. En el ámbito de la inteligencia artificial, desde hace unos años es un mecanismo de exploración y experimentación para las bases de datos de conocimiento. ¿Y para qué enfocarnos tanto en el conocimiento o en las bases de datos de conocimiento? Peter Drucker, quien argumentó que la sociedad futura sería una sociedad del conocimiento, su recurso clave será el conocimiento y los trabajadores del conocimiento serán el grupo dominante de su población activa. Y sus tres características principales serán: ausencia de fronteras porque el conocimiento viaja aún con menos esfuerzo que el dinero, movilidad ascendente disponible para todos en virtud de educación formal fácil de adquirir, y un gran potencial tanto de fracaso como de éxito. Cualquiera puede adquirir los medios de producción, es decir, el conocimiento que se requiere para el oficio, pero no todos triunfan. Dada la facilidad y rapidez con la cual viaja la información, todas las instituciones de la sociedad ilustrada, no solo las empresas, sino también las escuelas, universidades, hospitales y dependencias gubernamentales, tendrán que hacerse globalmente competitivas, aunque continúen siendo locales en sus actividades y sus mercados. Esto obedece a que el Internet tendrá a los clientes informados acerca de qué hay disponible en cualquier parte del mundo y a qué precios. Esta nueva economía descansará sólidamente de quienes trabajan con el conocimiento, pero el desarrollo más notable será de los tecnólogos del conocimiento, técnicos de computadores, diseñadores de software,
analistas de laboratorios clínicos, tecnólogos en manufactura, asistentes jurídicos, etc. Los tecnólogos del conocimiento probablemente serán la fuerza social y tal vez también política en las próximas décadas.